Buenas tardes, estamos comenzando en nuestra primera charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades para el segundo semestre del año 2022. Este ciclo de charlas tiene como objetivo que reflexionemos al respecto de nuestra docencia sobre la motivación o la importancia de la motivación, digamos, y los distintos procesos que a veces como profesores utilizamos para motivar a nuestros estudiantes. Estamos digamos, en un contexto en el que la pandemia nos ha obligado a repensar mucho de nuestras prácticas eh, docentes y a pesar de que ahora este semestre estamos volviendo a la presencialidad, es súper importante que continuemos con este proceso de reflexión. Y por esto que hemos querido organizar este ciclo con estas temáticas. Quiero presentarles y agradecer a la vez que está con nosotros la académica María Begoña Álvarez, profesora de la Universidad de Oviedo. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y es doctora por la Universidad de Oviedo. Es titular de la universidad en el área de comercialización e investigación de mercado. Ella tiene varios libros de investigación y ha colaborado en la redacción de manuales relacionados con el marketing y muchas actividades en esa área. Y también, y por eso nosotros la contactamos, ¿cierto? Tiene también mucho interés por lo que es la evolución del ámbito educativo, ha tomado cursos de formación para la docencia universitaria y ha escrito sobre motivación de los estudiantes en este contexto. Así que para nosotros es un agrado darle la bienvenida y agradecer que esté con nosotros a pesar de las diferencias horarias, compartiendo sus experiencias y sus reflexiones en este ámbito. María Begoña, bienvenida y te dejo la palabra para que nos cuentes acerca de tu presentación de hoy día. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí fue una sorpresa cuando se inició el contacto conmigo, porque de mano pensé que había sido una equivocación, porque digo yo, uy, si esto a mí como no me encaja, se han equivocado. Además, aquí en España el apellido Álvarez es muy común, por lo tanto digo yo, pues debe de ser otra persona o tal. Y cuando, bueno, una vez que aclaré la situación, no, yo es que mi ámbito de procedencia es más bien la administración de empresas, ya me dijeron, no, pero es un poco por tus ponencias y tus aportaciones en el ámbito de un poco de la motivación de los estudiantes. Entonces, pues bueno, a mí sí que me gustaría manifestar que para nada soy una experta en esos temas, simplemente pues a ver, sí que me he tratado de formar mucho en ello porque es algo que me gusta y que me inquieta y que me gustaría saber hacer mejor, pero que posiblemente la mayoría de las cosas que vamos a comentar pues no son tremendamente académicas o no están, no sé, no están científicamente avaladas o este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, espero no obstante que pueda contribuir un poco, pues bueno, en por lo menos ese intercambio de experiencias, que también me parece muy importante, pues eso, una vez que a lo mejor yo comente algunas de las cuestiones, pues que procedamos a intercambiar o a formular preguntas, porque sí que es cierto que a lo mejor pues la diferencia de hacer las cosas en España y en Chile, pues a lo mejor puede surgir ideas o propuestas que podemos poner en marcha. Entonces voy a compartir mi presentación. A ver. Y así. Se está viendo la presentación, ¿verdad? Ok. Nada, sí me gustaría eso, pues agradecer esta posibilidad de contar un poco mis experiencias y también deciros, bueno, me voy a permitir el lujo de tutearos, que tengo muchos defectos y entre ellos está que hablo muy rápido. Entonces voy a tratar de no caer en mi gran defecto en este sentido,
a los chavales en clase les digo que no se preocupen porque hablo muy rápido, pero que soy muy pesada, entonces repito mucho las cosas. Pero claro, aquí no voy a estar repitiendo. Entonces, bueno, si en algún momento veis que voy demasiado rápido, además, pues me paráis o me avisáis, que no hay ningún problema. No es por acabar rápido ni nada, simplemente es que me embalo. Pues nada, vamos entonces a comenzar. Vale. Mirad, lo primero que me gustaría un poco a lo mejor deciros es que yo creo que en la medida de las posibilidades de cada uno, pues todos tenemos algún sueño, ¿no? Pues hay quien sueña con tener una casa muy grande, hay quien sueña con poder ir de viaje, hay quien sueña con poder escribir un libro. Bueno, pues yo desde bastante pequeña, esta que está aquí en la esquinita soy yo, de muy pequeñita, en mi primer cumpleaños con mi tarta, y yo tenía desde bastante pequeña, igual no tanto, pero sí bastante pequeña, un sueño. Yo siempre quise ser profesora. Pero mi sueño se vio un poquitín cambiado, porque yo quería ser profesora, pero de niños pequeños. Yo siempre quise, me gustaron mucho los niños pequeños, y entonces pues mi idea era poder enseñar a los niños pequeños, poder jugar con ellos, poder, no sé, era algo que siempre llamó mucho mi atención. Pues me acuerdo con los muñecos y con todo, yo les explicaba, les preguntaba la lección y yo siempre interactuaba con este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que es algo que yo ya desde muy pequeña siempre me había gustado y siempre me había llamado la atención. Afortunadamente, tuve también unos profesores en mi época de colegio, no sé, muy entrañables, muy distintos unos de otros, pero que me hicieron tener pues un gusto por esta profesión. Entonces, pues bueno, realmente soy muy afortunada, ¿no? Porque he conseguido mi objetivo. Soy profesora, un poco desviado porque soy profesora de los más mayores, pero genial, porque después a lo largo, a medida que yo iba pasando en edad, y sobre todo pues cuando tenía 20 y algo, dije, pues sí, me gusta mucho, pero yo quiero o de los pequeños o de los grandes. La edad del medio me parece que es muy complicada y que quizá no dispongo de las estrategias y no, yo los pequeñitos o los grandes. Y entonces al final, pues muy bien, con los grandes. Claro, lo conseguí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, realmente para todo este tema de la motivación yo no tengo una receta mágica. Yo no creo que exista una receta mágica porque yo creo que al final depende de las asignaturas, depende del momento, porque algo que era válido hace 20 años ahora no es válido y algo que es válido ahora, pasado mañana, va a dejar de ser válido. También depende un montón de los grupos, porque yo a veces tengo una asignatura y tengo dos grupos y la motivación de un grupo y de otro es sustancialmente distinta y realmente estoy haciendo lo mismo. Soy la misma, llevo el mismo material, pero es tremendamente variable. Entonces yo creo que no hay una solución mágica. Lo que sí creo es que hay algo que sí que podemos hacer y que está en nuestras manos, que es ponerle un poco de ilusión, ¿no? Igual soy un poco ilusa o igual puedo parecer así un poco fantástica, pero sí que creo que hay algo que nosotros sí que podemos aportar y es ilusión y es ganas. Y bueno, yo creo que esa receta sería la más mágica que quizá yo voy a poder ofreceros. Teniendo un poco en cuenta esta introducción en donde he tratado de presentarme un poco y que podáis conocer un poco cuál es mi perfil y cuál es mi forma un poco de ser, de actuar y demás, vamos a tratar de ver cómo podemos motivar a nuestros estudiantes. En principio, yo he estructurado un poco la presentación. Os voy a contar un poquitín de mi perfil, después algunas experiencias, 4 experiencias en concreto que hemos hecho unas compañeras de lo que es mi área. Después, ver un poco cómo nos ha afectado todo el tema COVID y ahora qué podemos hacer, ¿no? Y después, como para finalizar, pues algunos puntos que a mí me parece que son claves o que sí que podríamos tener un poco más en cuenta. Un poco en relación con mi perfil, pues el profesor Mauricio ya lo ha señalado, yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Por lo tanto, era lo que comentábamos, mi perfil de lo que yo he estudiado no es en sí mismo temas de educación y demás. Posteriormente, pues me doctoré por la Universidad de Oviedo con la lectura de una tesis que iba, pues para que os deis un poco cuenta de lo distinto de los ámbitos, pues yo analizaba las promociones de ventas en los establecimientos y los precios de referencia cuando uno va a comprar y demás. Es un poco sobre lo que versó mi tesis doctoral. Y pues yo llevo siendo ya profesora en la Universidad de Oviedo desde el año 1997, pasando por distintos contratos y demás, bueno, como en todas las universidades entiendo. Mis temas un poco de investigación están relacionados pues, con el comportamiento de compra del consumidor, con las estrategias de precios, con la estrategia de distribución, con todo el proceso de lanzamiento de nuevos productos y de innovación. Ahora también guiándose un poco por la parte de sostenibilidad. Y cómo no, aunque no es la parte central, sí que durante un tiempo he desarrollado bastante lo que es la línea de innovación docente, investigación en qué se puede hacer en docencia, que es precisamente un poco las publicaciones quizá por las que habéis podido contactar conmigo. Entonces, realmente las experiencias que yo os voy a contar sobre lo que he hecho con mis alumnos están en un ámbito de asignaturas como pueden ser, por ejemplo, pues política de marca y producto, donde hablamos de los tipos de productos que hay, la importancia que puede tener la marca, cómo es el proceso de innovación de un nuevo producto, o estrategias de distribución comercial o temas de comunicación, un poco en ese ámbito. A lo largo de todos estos años en la universidad, siempre he estado ligada a la Universidad de Oviedo, pues desde que entré en el año 1997, en el año 2002 leí mi tesis doctoral, entonces se puede decir que un poco mis inquietudes sobre temas de docencia o de formación en docencia comenzaron ahí. Claro, realmente los primeros años estaba muy centrada en lo que era la tesis y poquito tiempo adicional podía disponer para formarme más en lo que serían estos temas de docencia. Pero sí que a partir de la lectura de la tesis fui iniciándome más en ellos y después pues también investigando más pues, sobre formas de mejorar y a partir de ahí pues bueno, sí que se desarrollaron algunos artículos y algunas ponencias y todo ello lo presenté en mi plaza de estabilización y precisamente fue algo que destacaron dentro de lo que era mi perfil, que no me había centrado únicamente a temas de investigación en mi ámbito, que consideraban que un profesor titular tenía que investigar en lo que es pues, esas líneas de investigación, esos JCRs que nos piden y demás, pero que no se podía olvidar esta parte de docencia y a mí eso pues, contribuyó muy positivamente en el momento de obtener mi plaza. Después, en lo que sería un poco el ámbito de la tecnología, nosotros en la Universidad de Oviedo, desde hace ya bastante tiempo, disponemos de un campus virtual, de una plataforma que ha ido evolucionando y que en estos últimos años, pues sobre todo a partir del 2019 ya se empezaba a ampliar más y ahora con todo el tema de la pandemia y demás, se trasladó mucho de ello a la plataforma Teams y bueno, se utilizan combinadamente ambas. El COVID supuso para todos una ruptura, un cambio, y en la docencia fue un cambio importante, como os comentaré y como vosotros habéis vivido igual que yo. Y claro, ¿qué nos queda para el futuro? Pues el otro día que estábamos en unas jornadas sobre distribución comercial, decían que no, que ahora ya teníamos que ponernos de docentes en el metaverso. Entonces a mí eso me da ya como un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, parece que pues ya hubo, no sé si fue por la mañana, lo había oído en la radio, la primera boda que se había celebrado en el metaverso y cómo lo habían pasado los invitados. Pues bueno, pues a lo mejor esto tiene que ir evolucionando y tenemos que estar también en ese metaverso, a saber. Bueno, yo qué he hecho en el ámbito de investigación y un poco de docencia y demás, pues he acudido a bastantes congresos de docencia y de innovación docente, tanto de ámbito nacional como internacional. También he acudido como alumna pues, a muchísimos cursos de docencia y de formación, pues más de 50, algunos de ellos, uno de ellos era a lo largo de todo un año, después otros pues, más pequeñitos, otros muy pequeñitos, a lo mejor pues, de 4 horas, pero bueno, de distinto ámbito y también pues, para utilizar temas de plataformas, hacer vídeos, todo este tipo de cuestiones.
También he tenido algunos artículos en revistas de educación y también he desarrollado 2 proyectos de innovación docente, que, bueno, que sus frutos pues, se han materializado después en esos artículos y en esas contribuciones. Entonces, a mí, la verdad es que me encantaría que mis chavales, yo a veces los llamo mis niños, pero eso lo llamo yo internamente, porque ellos, claro, ya con 18 años de niños tienen poco, pero bueno. Pero a mí me encantaría que ellos viniesen motivados y que quisiesen venir a clase. A mí me encanta cuando voy a clase y la clase está llena, porque me parece que les es útil. Y me encantaría que tuviesen inquietudes y que preguntasen y que les gustasen las materias y que lo diesen todo, ¿no? Yo lo doy todo, porque yo cuando doy clase acabo con una sudada tremenda, porque parece, de hecho ahora mismo me está costando un montón estar sentada, porque yo tengo que estar de pie. Entonces, yo, vamos, ejercicio igual no hago de otro ámbito, pero en clase muchísimo. Entonces, lo mismo que yo trato de darlo todo, me gustaría que ellos lo diesen todo. Lo que pasa, esto es como cuando uno hace un pastel. Una cosa es lo que uno se espera y otra cosa es cómo le sale el pastel. Pues esto un poco tal cual, ¿no? A mí me gustaría que mis chavales estuviesen así, que estuviesen contentos, que preguntasen, que quisiesen trabajar en grupo, que estuviesen súper satisfechos. Y a veces lo que me encuentro es esto. Pues o estas caras o una clase vacía, o muy vacía, o con muy poquita gente, ¿no? Entonces, claro, qué podemos hacer? Igual lo estamos haciendo mal o no muy bien, porque claro, yo misma, pero claro, uno en sí mismo igual no se ve, pero cuando a veces voy por los pasillos y se oye a otros profesores cómo dan clase, es que a mí no me gusta el tono, a lo mejor que les estoy oyendo, o de repente veo una pizarra y la veo llena de cosas. Claro, es verdad que a veces hay que usar la pizarra, claro que sí, pero claro, tanta información, pues, y a veces queremos que los chavales participen, pero cuando dan una respuesta que no nos gusta, les dejamos en evidencia, a veces sin querer, pero a veces les dejamos en evidencia. O ponemos caras de madre mía, pero ¿qué me está diciendo? Esto no es para nada lo que yo preguntaba. Entonces, a veces sí que es cierto que nosotros podemos tener una parte de esa culpa, ¿no? O de esas circunstancias. Bueno, yo os voy a contar un poco 4 de mis experiencias, ¿no? Y después os contaré ya como cosas más pinceladas. Mirad, como os decía un poco, después de la lectura de la tesis, pues fui empezando a hacer cositas con esos cursos de formación y esa investigación en la docencia, y entonces vamos a ver una primera experiencia. Mirad, en una primera experiencia que os quisiera comentar, bueno, como os decía, son trabajos conjuntos con otras profesoras de mi mismo área. Entonces, este trabajo lo que trataba de hacer era ver, o que queríamos ver en qué medida el aumento de la satisfacción del alumnado podía hacer que estuviese más motivado, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que, o pensamos, vamos a pensar en positivo, nosotros pensamos que si conocemos las necesidades que tienen los alumnos y tratamos de adaptarnos un poquito a esas necesidades, lograremos aumentar su satisfacción, ¿no? Y si ellos están satisfechos, hombre, pues yo creo que estarán más motivados y que se implicarán más. Y eso al final redundará en que el proceso de aprendizaje sería mejor, o aprenderían mejor o más, o se les quedarían más cosas. Y al final eso se debería de traducir pues, en una mejora de los resultados. Entonces, esa era la idea de esta experiencia o de este trabajo. Entonces, este trabajo se hizo en varias etapas. En una primera etapa, lo que hicimos fue, en una asignatura, el día de la presentación, pues planteábamos una encuesta con algunas preguntas cerradas, pero sobre todo abiertas. Nosotros no les decíamos ni cómo íbamos a plantear la asignatura, ni cómo se iba a evaluar, ni nada. Preguntábamos, en primer lugar, a ellos. Entonces, les preguntábamos sobre qué creían que iba a ser esa asignatura, porque a veces nos encontramos que lo mismo que nuestras expectativas y nuestra realidad con el bizcocho, pasa con ellos con las asignaturas. Piensan que van a ver una cosa y realmente después se ve otra que no tiene nada que ver. Entonces, para ver de qué creían ellos que iba la asignatura, qué conocimientos creían que tenían sobre ella, porque
En mi área, en el área de marketing, comercialización, investigación de mercados, pasa una cuestión, es que a veces son cosas de muy sentido común, pero a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. Y entonces muchas veces, pues esas cosas que parecen de sentido común, pues no las tienen o no era como ellos pensaban. Entonces, estas preguntas irán dirigidas un poco en ese sentido. ¿Cómo les gustaría que se impartiese la asignatura? ¿Sobre qué aspectos creían que tendríamos que hacer un poco más de énfasis y sobre las cuestiones teóricas o prácticas? ¿Qué método emplearían ellos para evaluar la asignatura? Y algunas sugerencias que nos proporcionasen, ¿no? Entonces, una vez que se hicieron ese formulario, pues bueno, miramos las preguntas y pues había como varias propuestas relacionadas un poco con esas cuestiones que se planteaban. Entonces, las decisiones que tomamos fueron un poco las que os pongo ahí. Decisiones en cuanto a la forma de presentar cada tema, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos que al principio de cada tema íbamos a contar un poco, pues, la moraleja que se iba a hacer de ese tema y por qué ese tema era prioridad. Para la estructura de las clases, tratamos de comenzar siempre las clases con una pequeña introducción de lo que íbamos a ver, después el desarrollo de la clase y después, al final de la misma, haciendo un pequeño resumen de lo visto. Eso para las clases teóricas. Para las clases prácticas se trataban de facilitar casos donde ellos pues iban a solucionar esos casos y iban a participar pues, de forma activa. La valoración de la asignatura se contaría tanto los aspectos teóricos como los aspectos prácticos en ese método de evaluación. Y entonces, en la tercera etapa, en la tercera etapa les planteamos un cuestionario final para ver al final de la asignatura pues cómo satisfechos o no estaban con lo que se había hecho, ¿no? Entonces, parece que el alumno sí que se encontraba satisfecho con el número de prácticas que se había hecho, con la forma en la que se habían realizado esas prácticas, con el tiempo que se había dado también para su realización y con la forma en la que se corregían esas prácticas. El profesor también era valorado y consideraban que el profesor sí se había esforzado por transmitir, que había prestado atención a las dudas, que había atendido a las sugerencias, que parecía que dominaba el tema y que se implicaba un poco en la asignatura, ¿no? Entonces, parece que los resultados en una escala de 1 a 5, pues eran bastante buenos en ese sentido. La valoración global de la asignatura, pues de buena o de excelente, mayoritariamente. Entonces, en cuanto al número de prácticas, esfuerzo del profesor y demás. Todo esto nos hacía ver que, de alguna manera, hay aspectos que el profesor sí que puede controlar, a la hora de lograr un poco pues, esa satisfacción y esa mayor motivación. Había, o nos pareció, que de aquí podíamos extraer una serie de cuestiones clave. Por una parte, que era importante para el futuro conocer qué es lo que valora el alumno, para de esta manera poder implicarle y poder estimularle. Los cambios que fuimos metiendo en esa asignatura parece que produjeron niveles de satisfacción elevados, ¿no? Pero claro, no hay que olvidar una cuestión, y es que esto hace hace preciso que el profesor esté muy implicado y que esté dispuesto a asumir una carga de trabajo adicional, en el sentido de que, pues bueno, a lo mejor todos podemos pensar cómo queremos estructurar nuestra asignatura y lo que queremos hacer y demás, y puede ser muy cómodo darla así. Pero a lo mejor los chavales quieren otras cosas que se les pueden dar. Hay otras que igual no se les pueden dar, ¿no? Pues el aprobado general no se les puede dar. Pero hay cosas que sí se les pueden dar. Pero eso va a pedirnos y a exigirnos a nosotros un mayor esfuerzo, un mayor trabajo. Entonces también tendremos que preguntarnos si estamos dispuestos a hacer ese trabajo adicional. Pero bueno, este trabajo sí que nos dio la idea de que parte de las cosas sí pueden depender de nosotros. Otro de los trabajos que os quería comentar estaría relacionado un poco con lo que sería la estimulación del aprendizaje autónomo por parte del alumno, ¿no? De alguna manera parece que existen evidencias
en las que cuando el alumno tiene que trabajar activamente y tomar un papel protagonista en lo que es el aprendizaje, pues aprende más, aprende mejor y está más motivado, ¿eh? Porque de alguna manera se va a trabajar también esa motivación en el aula mediante una fuerte interacción entre profesor y estudiante. Esa es un poco la teoría que avalaba esta idea. Y después también el tema de la evaluación del aprendizaje, que es algo que suele preocupar mucho a los alumnos y bueno, también a nosotros, ¿no? Existen distintas formas para evaluar. Bueno, pues cuáles pueden ser las más adecuadas y en qué momento. Bueno, en relación con esto, con este escenario, las acciones que nosotros desarrollamos fueron las siguientes. Tratamos de darle al estudiante ese papel protagonista. La motivación que dábamos era la siguiente. Lo que se propuso este otro año en esta otra asignatura, pues era que los alumnos debían de preparar de forma autónoma uno de los temas del programa, ¿no? Entonces, para la preparación de ese tema, se elaboró un guión, un esquema que se proporcionaba a los alumnos y se les proporcionaba también una bibliografía básica. Después trabajaron por grupos y se fue haciendo un seguimiento de esas tareas que iban haciendo, de esa elaboración de ese tema por parte del profesorado. Y al final lo que tenían que hacer era, por grupos, una exposición oral de eso que habían preparado, ¿no? Entonces, la evaluación de este trabajo adicional se evaluaba en el examen escrito, había una parte que era sobre ese tema en concreto y además se les valoraba el documento que ellos habían creado y que habían expuesto. Entonces, en concreto, en el programa de la asignatura había un tema, que era pues si había 10 temas, no, había 11 temas, pues era justamente el último del programa para que lo pudiesen ir elaborando a lo largo del curso. Y entonces, en esa preparación, nosotros les ayudábamos, les guiábamos, pero era un tema que nosotros no íbamos a explicar en clase. Nosotros explicábamos el resto, pero cuando llegábamos a ese tema, que era el último, ese tema, salían los grupos y exponían ese tema, lo que ellos habían hecho, ¿no? Bueno, una vez que se hizo esto, pues les preguntamos sobre el grado de satisfacción con esta experiencia que habían tenido. Y nos encontramos con que pues, casi el 13% se encontraban muy satisfechos, el 29% pues bastante satisfechos, había un porcentaje importante de indiferentes y después teníamos un 19 y un 3% que estaban o poco o nada satisfechos, ¿no? Bien, lo que nos encontramos también fue que para el 50% de los alumnos, el tema este que les pedimos que preparasen fue su tema preferido, ¿no? Se conoce que pues, trabajar en él, involucrarse más en él, pues les hizo coger más gusto pues, por ese tema en concreto. Y en la forma de evaluación os había comentado que lo que se hizo fue, se valoraba también en la prueba escrita. Entonces, para poder compararlo, en la prueba escrita se incorporaron unas preguntas similares a las que se habían hecho en convocatorias previas, ¿no? Y lo que se observó es que había un incremento del 20% en el número de personas que contestaban bien esas preguntas en relación con años anteriores. Es decir, que de alguna manera pues, habían aprendido más, ¿no? O podemos pensar, nos conduciría a pensar que podrían haber aprendido más. No obstante, hay que señalar también que el 18% señaló que ellos eliminarían ese tema, porque había que prepararlo y demás, y el 27% decían que era el tema que menos les había gustado. Claro, dentro de la clase, como en todo, es difícil que vayamos a poder motivar al 100%. Va a haber gente que va a querer trabajar mucho y gente que no va a querer trabajar y gente que, bueno, quiere un nivel de trabajo intermedio. Claro, motivarlos a todos, pues igual no es posible, pero a mí me parece que, pues bueno, si el 50% les motivó y consideraron ese tema, pues que les había gustado como más que el resto, pues bueno, es también un poco otra experiencia en este sentido.
La tercera experiencia que os quería contar fue una experiencia que se hizo en un curso que nosotros llamamos aquí un curso de extensión universitaria. Son cursos adicionales a los que están en el grado, a los que están en la licenciatura o en la diplomatura. Son cursos, este en concreto tenía una duración de 20 horas presenciales, me parece que eran 20 o 25 horas presenciales, y era un curso en lo que queríamos hacer era que desarrollasen algunas habilidades básicas con programas básicos, porque nos encontrábamos que pues no tenían del todo destreza para trabajar con programas como el Word, como el PowerPoint, para bases de datos como Access, y también les habíamos propuesto lo que era una elaboración de una página web propia, con un programa, con el FrontPage, que ahora bueno, ya desapareció, pero esa era un poco nuestra propuesta. Entonces, lo que nosotros quisimos medir aquí era una cuestión relacionada con las tareas que les mandamos. Porque claro, nosotros a veces les mandamos tareas, hay que hacer esto, 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 esto. Y a veces se nos va un poco, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que esa tarea puede hacerla en 1 hora y realmente igual le lleva 5 horas. No suele ser lo más habitual, pero a veces cuando pensamos que nuestra asignatura es la más importante, que es la más guapa, que es en la que más tienen que saber, qué tal, nos venimos arriba y a lo mejor les mandamos más de lo que creemos que les estamos mandando, ¿no? Entonces lo que queríamos estimar aquí un poco era cuantificar el esfuerzo que hacía el alumnado, ¿no? Nosotros teníamos una estimación de los tiempos que tardarían en hacer X tareas y les pedíamos a ellos que fuesen sinceros y que nos dijesen en verdad el tiempo que habían empleado. La cuestión es que al no ser un curso obligado, quiero decir, de los que van en el expediente, pues sí que contamos con que, bueno, que la información que nos daban que era veraz, ¿no? Entonces, como os digo aquí, el objetivo era tratar de ver en qué medida se desviaba el trabajo que nosotros les mandábamos a hacer con lo que nosotros esperábamos de tiempo que les ocupase y lo que les ocupaba de verdad. Porque claro, cuando existe una diferencia muy grande, también podemos caer en la desmotivación, porque pueden estar, es que nos están mandando cosas, 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 y se tarda mucho en hacer todo esto. Pues era lo que queríamos mirar. Nos encontramos en estas gráficas, tenéis un poquitín los resultados, mandábamos una práctica en concreto para cada uno de los programas. Entonces, nos encontramos con que los puntitos azules representan lo que tardaba, el tiempo real que tardó cada alumno. Y la raya roja representa el tiempo que nosotros estimábamos. Entonces nos encontramos que habíamos estimado bastante bien para la práctica de Access, pero sin embargo, para la práctica de Word, pero para el PowerPoint no lo habíamos hecho tan bien, ¿vale? Perdón, os estoy diciendo, perdón. Para la práctica de PowerPoint era para la que no habíamos hecho también, para la de Access nos habíamos desviado, pero esas desviaciones coinciden con 2 alumnos en concreto, entonces también podría ser que tuviesen ellos dificultades específicas. La cuestión es que para la práctica en PowerPoint nosotros estimábamos unas 5 horas y por media tardaron unas 7,60 minutos, ¿vale? Tardaron bastante más. Claro, ¿a qué se debía un poco esta diferencia? La diferencia es que a lo mejor a vosotros no os pasa, pero a mí sí que me ha pasado muchas veces, que cuando me pongo a hacer una presentación invierto muchísimo tiempo en ver qué fondo voy a poner, qué estructura voy a poner, esta imagen, no pongo esta otra, no pongo tal, le doy vueltas y que después hacer el contenido no me lleva tanto, pero sí que invierto mucho tiempo en buscar esto, otro. ¿Y qué pasa? Que eso era un poco lo que había ocurrido en la parte del PowerPoint en este caso. Entonces eso nos hace ver la necesidad de que cuando mandamos alguna tarea tratemos de ajustar un poquitín bien los tiempos para evitar, en la medida de lo posible, que se desmotiven porque les está llevando muchísimo tiempo más, no les da tiempo a hacer otras tareas y demás. Bien. Y después, la cuarta experiencia que os quería contar así un poquitín más a fondo como las 3 anteriores, esta está relacionada con el trabajo cooperativo, ¿no? Porque en principio parece que, bueno, pues hay varias investigaciones en las que se señala que el trabajo cooperativo, el trabajo en grupo,
pues que puede proporcionar mejores resultados en cuanto a que va a hacer que se enriquezca un poco la información que cada alumno tiene al ponerla en común con el resto de los compañeros y demás, y además va a influir positivamente en la capacidad de reflexión, etc. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en otra asignatura, pues tratamos de que todos los trabajos que se hacían, todas las prácticas, fuesen en grupo. Y un trabajo adicional que había que hacer sobre un tema también fuese en grupo, ¿no? Parece, ahí os puse en esa transparencia un poquitín, algunas de las mejoras que se esperan con ese trabajo cooperativo, que se reduzcan los niveles de abandono, que es algo con lo que nos encontramos también. Los alumnos que vienen a clase durante el primer mes de la asignatura no son los mismos que acaban la asignatura al final. Nosotros por lo menos experimentamos una curva descendente. Pues por ejemplo ahora nosotros hemos empezado el semestre en septiembre y hemos tenido la festividad del Pilar esta semana, pues esperamos que a partir de la semana que viene la caída de los alumnos en clase va a bajar. Van a venir cada vez menos alumnos a clase. Teóricamente, con este tipo de trabajos cooperativos, eso se reduciría o no tendría tanto impacto, ¿no? También proporciona una mayor satisfacción al alumnado, parece ser, y eso, pues bueno, pensamos que puede redundar también en su mayor motivación. Los resultados, si los miramos desde la perspectiva del profesorado, podríamos decir que para el profesorado se ha encontrado con que las prácticas, que eran bastantes prácticas, 10 a lo largo del curso, pues fueron de bastante calidad. Sin embargo, el trabajo, que solamente era un trabajo más grueso, era de una calidad un poquito menor, ¿no? Como que se fueron desinflando. Es cierto que consideramos que fue una experiencia positiva y que contribuyó favorablemente al proceso de aprendizaje. Desde la perspectiva del alumnado, ellos sí que señalaban que el trabajo adicional que habían hecho, pues que había sido de utilidad, que también además como tenían que hablar en público, pues que también eso había sido bueno, que habían mejorado mucho en cuanto a la expresión de sus opiniones y consideraban que habían aprendido más por la necesidad de buscar información adicional. Parece que hubo bastantes grupos que funcionaron bien, que el trabajo se repartió de forma proporcional, que la experiencia había gustado y que encontraban que el trabajo en grupo había aportado cosas, pero también es verdad que para un 40% de los alumnos consideraron que había trabajado más que sus otros compañeros del grupo. Y el 40 o 41% hubiesen preferido que el trabajo hubiese sido individual. Entonces, es cierto que pues, los alumnos pues, consideraban que estaban bueno, más o menos satisfechos, el proceso de aprendizaje había sido bueno, pero habían tenido mucho trabajo. Para el docente también había supuesto pues, mayor tiempo, dedicación y esfuerzo, y había un problema un poco en cuanto a la gestión de los grupos. Pues, algunos alumnos venían, te trasladaban la problemática que tenían con ese grupo en concreto, que no se llevaban bien, que no sé quién no trabajaba, qué tal. Y también es verdad que los docentes nos encontramos también un poco con la falta de herramientas para coordinar esos trabajos en grupo, porque mayoritariamente lo que nos encontramos es que cuando mandamos un trabajo en grupo suele ser un trabajo compartimentado y no un trabajo consensuado. Ese es un poco el problema con el que nos encontramos. Bueno, pues esta ha sido la situación un poco que yo tenía hasta el COVID. Vamos a ver qué nos pasó con el COVID y qué hicimos. Bien, en el 2020 nos cambió a todos un poco el escenario con todo lo que fue el coronavirus y sus consecuencias. Nos quedamos todos en casa y había que hacer cosas. Y madre, había que hacer cosas a marchas forzadas. Ya, hay que hacer cosas. Nos quedamos el viernes y yo el viernes mismo tuve que ponerme ya con el campus virtual y demás. Bien, mientras que estuvimos en casa, en los primeros momentos, lo que yo personalmente hice pues fue dejar de utilizar el campus virtual simplemente como un sitio en el que colgábamos las transparencias o algunos artículos y entonces
pasé a colgar allí mis clases, ¿no? A nosotros nos proporcionaba la plataforma Teams, pero no sabíamos utilizar Teams y había que tener clase ya al día siguiente. Y entonces a mí no se me ocurrió otra cosa que utilizar mis PowerPoints y les ponía voz. Y entonces yo iba montando los PowerPoints, les iba poniendo voz y lo que hacía era, en vez de colgar toda una clase de hora y media, nosotros tenemos clases aquí de hora y media, en vez de colgar la clase de hora y media, colgaba píldoras, ¿no? Entonces eran unas grabaciones de entre 6 y 8 minutos que trataba de hacerlas corresponder con apartados del tema y entonces iba colgando esas píldoras. Después, las clases prácticas, lo que hacía era pues colgarles un PowerPoint también hablado en el que les decía qué era lo que tenían que hacer y a lo largo de las clases pues yo estaba disponible por mail o demás. Bueno, después la cosa fue un poquitín a mejor y fuimos perfeccionando ya un poco la técnica, dejamos de grabar esas píldoras y nos pusimos ya en clases pues con el Teams, como estamos nosotros ahora con el Zoom, pues con el Teams. Pero claro, el entorno es distinto y es distinto para nosotros y es distinto para ellos también. Y entonces yo tomé la decisión de hacer lo siguiente. Para las clases de teoría, pues yo empezaba la clase de teoría, bueno, los saludaba y demás, y recordaba un poquito de lo del día anterior. Después avanzaba un poquito en teoría y como a mitad de la clase, más o menos, ¿vale? Depende un poco de dónde me cuadrase, rompía la clase. Y hacíamos una actividad que podía ser un pequeño test o una actividad que podía ser pues un vídeo y después yo les planteaba un test porque el problema con el que me encontraba era que aunque abriesen los micrófonos y demás, no hablaban. Entonces, si les ponía un pequeño test por el Teams y demás, pues sí que lo contestaba, después yo miraba los resultados y les iba contestando y íbamos solucionándolo. Con eso invertíamos como unos 20 minutos y después ya, venga, pues ahora retomamos y vamos a seguir con otro poquito de teoría. Y antes de acabar la clase, pues acababa un poco con un resumen de lo visto. Yo lo que hice fue también dejarles, o sea, nosotros dábamos la clase y la grabábamos. Y después esa grabación se la subía también para que la pudiesen ver cuantas veces necesitasen. Para las clases de prácticas, pues bueno, utilizaba lecturas y después sobre esas lecturas en la clase pues hacíamos un test o un vídeo y después les planteaba unas preguntas sobre ese vídeo. Tratamos también de hacer una actividad en grupos y entonces allá como pudimos pues fuimos creando los grupos en Teams, les puse por salas de trabajo, entraba en las salas de trabajo, después los poníamos todos en común, era un poquito lo que hacíamos. Y también al final ya del todo me lancé a que fuesen ellos mismos los que venga, pues tenéis que hacer la exposición. Como no nos daba tiempo a hacer todas las exposiciones, nos grababan algunos vídeos y nos los subían. Entonces fuimos combinando un poquitín esas alternativas. Y claro, ahora estamos otra vez en presencial, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, por fin podemos volver a las clases. Esa foto es el sitio tan precioso donde tengo el privilegio de poder dar clase. Aquí se conoce como la Universidad Laboral. Antiguamente era un centro en el que se estudiaba, había mucha gente interna, tenían su propia lavandería, se construyó como si fuese una mini ciudad, ¿no? Era un poco la idea. Ahora mismo estamos ahí la Facultad de Comercio, de Turismo y de Ciencias Sociales, está también la Escuela de Arte Dramático, está también el Conservatorio de Música y bueno, es muy, muy grande y entonces da cabida para casi todo. Y pues qué bien que volvemos a presencial, un sitio divino. ¿Pero qué hacemos? Bueno, la verdad es que los chavales venían con ganas. Sobre todo, bueno, o eso a mí me pareció, no sé si ellos tenían ganas, yo también tenía, todo lo que fuese salir de casa yo creo que nos venía bien a todos, entonces lo que fuese, con tal de poder hablar con alguien y demás. Había muchas ganas y bueno, pues teníamos que aprovechar esas ganas, ¿no? Y teníamos que aprovechar yo creo que también lo que hemos aprendido. Si hemos aprendido a la fuerza y de repente ya tenemos que hacerlo todo el online, vamos a tratar de utilizar un poco esas cosas, ¿no? Ya que nos ha tocado vivir esto,
pues vamos a tratar de sacar un poco lo positivo. Entonces, sacando lo positivo de esa tecnología y ese entusiasmo que parece que todos teníamos, pues bueno, de alguna manera, y viendo vídeos y escuchando cosas que decían que sobre todo lo que tienes que hacer es el primer día de clase cuando presentas la asignatura es pillarlos de sorpresa, ¿no? De alguna manera captarles ese día. Entonces, pues bueno, el día de la presentación del primer día de clase, pues ahora lo que hago, depende un poco de la asignatura, es a lo mejor pues llego y les digo quién soy y les cuento una noticia de impacto en la que se vean cosas que después nosotros veremos a lo largo del curso. Eso realmente también soy una privilegiada por eso, porque en el ámbito del marketing pues continuamente están saliendo marcas nuevas, productos nuevos, formas de distribución nuevas y demás, y entonces pues bueno, te permite o te da juego para eso. O a lo mejor envolver un poco y contarles una historia en la que pues bueno, aparezcan distintas entidades y aparezcan también distintos conceptos que nosotros vamos a ver. A veces opto por ponerles un vídeo, pues por ejemplo, les pongo el vídeo del coche Mini, ¿no? Pues porque es un vehículo que conocemos todos y entonces les pongo ese vídeo que me viene muy bien en una asignatura donde hablo de producto y de marca, de necesidad de innovar y demás, porque eso ha despertado su interés y a lo largo del curso es de eso justo de lo que vamos a ir hablando. También opté en otras ocasiones, por hacerles un test. Hacerles un test, pero un test un poco curioso en el sentido, por ejemplo, mirad, os pongo ahí algunas preguntas, ¿no? Esta es en la asignatura de política de producto. Entonces, dentro de las cosas que vemos, pues vemos que los productos tienen un ciclo de vida, que se hace por analogía a lo que es el ciclo de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso, bueno, cuando vayamos a ese tema, posiblemente se acuerden de que hubo una pregunta que les hice el primer día que era, ¿tienen las gafas de sol un ciclo de vida? Caramba, ¿qué me está preguntando aquí ahora el ciclo de vida? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Por ejemplo, con información sobre algún producto que conozcan, pues los actimeles. Pues cuando llegamos al tema de innovación, pues una de las cosas que decimos es que hay productos que cuando salen al mercado, pues no llevan detrás una estrategia en la que quede muy claro cuál es el beneficio y entonces al final fracasan. Y fue el caso de Actimel. Después se tuvo que reconducir y ya fue un éxito. Bueno, pues aquí, de repente, ¿qué tengo que saber todo esto? No lo sé, pero cuando lleguemos al tema te acordarás, ¿no? O, por ejemplo, teníamos por aquí, cuando una empresa tiene en su cartera productos niños, quiere decir que se dedica a la fabricación, venta de productos dirigidos al público infantil. Pues no, porque nosotros lo que vemos es una matriz donde se habla de la existencia de distintos tipos de productos y tienen distintos nombres, y uno de ellos pues, son los productos niño. Los ingredientes tienen que ir colocados de tal manera, entonces bueno, cosas que de alguna manera les hagan pensar y pues les resulta hasta impactante, ¿no? Jolín, llegué el primer día y me puso un test. Bueno, de alguna manera, cosas que he oído y se me ocurren que pueden ser de interés. También a veces les pregunto sobre temas, sobre marcas que les interesan, porque como mis asignaturas se dan mucho a eso, pues a lo mejor, pues qué sé yo, tengo una clase a lo mejor en la que resulta que van a ser muchos chicos y a mí no se me ocurren cosas que les puedan gustar a los chicos, a lo mejor hago siempre sobre los mismos ejemplos, pues qué bien si ellos me dicen productos que les llaman la atención o marcas que les llaman la atención, porque yo después puedo llevar mis ejemplos a esos productos o a esas marcas y qué bien porque a ellos les va a ser más familiar, ¿no? De alguna manera, yo ahora en mis clases de teoría presenciales trato también de romper el ritmo, ¿no? De alguna manera de llamarles la atención, venga, ya nos estamos aburriendo, venga, pues vamos a hacer algo. Y entonces, es verdad que ellos a veces quieren participar, otras veces no. Lo que suelen querer casi siempre es acercarse a la realidad. Bueno, tú tienes cosas que sean de verdad, ¿no? Entonces, pues lo mismo que hacía en el online, ahora me lo hago también en el presencial. Pues a veces pues les pongo un vídeo de 5 o 10 minutos y hablamos sobre ese vídeo porque está de acuerdo con lo que estamos viendo de más, o de una marca, o de una noticia, o paramos y les digo que busquen información sobre tal tema, ¿no? Para romper un poco, o les paso un test o un cuestionario, pues un poco de repaso, cosas de este sentido. O formulamos una pregunta y abrimos un poco un debate, ¿no?
También les suele gustar mucho el tema de las preguntas de exámenes previos y contestarlas y demás, pues bueno, para ver cómo va a ser también la forma de evaluación. Otras veces, pues lo que hago es me voy a clase muy cargada, como esta chica, con bolsas y llevo envases, porque una de las cosas que nosotros vemos pues son los envases de los productos. Entonces, en vez de ponerles una foto, en vez de tal, pues yo creo que las cosas cuando las palpas y las puedes ver de otra manera, pues se te quedan mejor. Entonces, pues cuando se me acaba algún producto en casa y demás, pues me guardo el envase y voy haciendo colección en mi despacho. Entonces les llevo a lo mejor pues una lata de Coca-Cola o les llevo una caja de zapatos o les llevo una caja donde vienen las cápsulas del café o un videojuego, ¿no? Y entonces, pues no tengo para todos, pero bueno, reparto y comentamos las cosas que estamos viendo de los envases sobre eso. Y eso, ya de mano, que la profe llegue con 2 bolsas súper cargada, que bueno, no pesa nada porque está todo vacío, pero que llegue así cargada a clase, ya, uy, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es esto? Y cuando rompes la clase y te pones con eso, pues bueno, de alguna manera, pues yo creo que también les puede gustar. Por ejemplo, cuando empiezo un tema, me gusta empezarlo con un caso. Entonces, por ejemplo, en este último tema que estábamos viendo ahora en clase, estábamos viendo el entorno, cómo influye el entorno en las decisiones de las empresas. Antes de ver el tema, les puse el caso TOWS. Entonces, yo entré en la página de TOWS y busqué información sobre la evolución de TOWS y demás, y sobre noticias. ¿Qué pasa? Que todo eso está muy vinculado con los agentes del macroentorno y del microentorno que después yo voy a ir viendo. Entonces, de mano les cuento este caso y después, cuando vamos desarrollando el tema, estamos haciendo alusión a esto. Pues mirad, esto es por esto, esto es por esto. Y bueno, yo creo que puede funcionar también bien. A mí me funciona. Pero os debo decir que no todo es tan bonito y tan feliz y que al final parte de la motivación pasa porque también ellos obtengan algo a cambio. Y el algo a cambio que obtienen, a mí me gustaría que fuese aprender, porque quieren aprender, pero es nota, es calificación, es puntuación, es dar una recompensa. Bueno, yo hago esto, pero ¿tú qué me vas a dar a cambio? Entonces yo les digo siempre, no, hombre, las cosas hay que hacerlas por autorrealización, porque te gusta, porque tal, y me río, pero es verdad, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando hacemos esos test, pues les doy una pequeña calificación por ello y, pues bueno, una forma de lograr un poquitín un equilibrio, ¿no? Que tampoco se lo jueguen todo en ese examen final. En las clases prácticas son ellos los que toman la voz cantante. El mayor problema nosotros nos lo encontramos en las clases de teoría, porque como la clase de teoría aquí está como más enfocada a que el profesor va y cuenta lo que cuenta y el chaval está más pasivo, por eso la mayoría de las innovaciones o la mayoría de las novedades las trato de meter en la clase de teoría, porque la clase práctica ya de por sí ellos ya toman la voz cantante, porque además estas actividades sí que les suelen contar para calificar, ¿no? En la evaluación final. Y son un poco las mismas que hacíamos en el online. Por ejemplo, pues hemos visto el caso del Mini. Bueno, pues les hago un pequeño cuestionario sobre él, por ejemplo. Vale. ¿Seguimos utilizando el campus virtual? Sí. ¿Y el Teams? Sí. En ellos pues les dejo pues material de pues, tipo las transparencias, les dejo apuntes, enlaces a noticias, enlaces a vídeos, tareas que tienen que entregar, las entregan por ahí muchas veces. Un poco sí que seguimos utilizando ambas plataformas. Llegado a este punto, la idea es, ¿y después de todo esto qué? ¿Qué es lo clave? Bueno, yo no sé lo que es lo clave, yo os voy a contar algo que a mí me parece clave. Mirad, ¿yo qué trato de hacer? Yo trato, en la medida de lo posible, de captar su atención, ¿vale? Pues bien porque de repente la profe llega a clase con 2 bolsas, ¿y qué serán esas bolsas? Entonces ya creas así un poco de inquietud o de demás, o pues hoy les paso lista, o distintas cosas. También, en la medida de lo posible, trato de mostrarles la utilidad que tiene lo que les transmito. A ver, os tengo que contar esto porque esto es necesario para esto, esto y esto.
Como eso sí a veces no funciona, lo hago al revés. Primero, por eso lo de los casos, primero le suelto el caso y después, ¿qué? ¿Necesitamos algo para eso? Necesitamos saber esto, esto y esto. Entonces, un poco en ese sentido. Tratar de despertar también su curiosidad, ¿no? Lanzarles a veces pues, esas preguntas, esas cuestiones, esas cosas que queden un poco en el aire, a ver si ellos, pues bueno, les motiva un poco en ese sentido. En la medida de lo posible también trato de empatizar con ellos. Bueno, yo ya, la verdad que este año, hace 25 años ya que estoy en la universidad, pero no se nos debe de olvidar que fuimos alumnos y que es verdad que ellos no hacen nada a veces si no se les da nada a cambio, pero cuando estábamos ahí, igual también a veces hacíamos un poco lo mismo. Y a mí sí me gustaría que tuviesen entusiasmo porque sí, pero igual no es porque sí, y igual pues bueno, hay que darse cuenta que a veces pues hay que darles algo más. Y también trato de poner ganas, trato de poner muchas ganas. Yo lo que os decía antes, yo cuando salgo de mis clases salgo como si hubiese hecho un maratón, porque trato de darlo todo. Ellos no sé si lo cogen o no, pero yo trato de darlo todo. Lo que decía una entrenadora de aquí de un equipo de balonmano, las ganas ganan, ¿no? Pues entonces a nosotros tenemos que lograr que sea así. Con todo esto, ¿consigo motivarles? ¿Funciona? Bueno, vi esta frase y me gustó mucho. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Entonces, pues bueno, uno está o trata de estar continuamente mejorando, continuamente integrando cosas, y yo sigo en ello. Y entonces sigo, porque soy muy pesada. Y entonces trato de no hacer siempre lo mismo, trato de hacerles ver que no somos el enemigo, que nosotros no los queremos suspender, que no les tenemos manía. Pero ojo, yo tampoco soy su amiga. Está claro, cada uno tiene su papel. Yo trato de ser muy cercana, pero cada uno tiene el puesto que tiene. Y yo os voy a ayudar siempre a todo, pero vosotros tenéis que dar algo a cambio, ¿no? Todos ganamos, porque yo creo que si nosotros, yo que gano lo tengo claro. Si ellos están contentos, si ellos están satisfechos, si ellos están motivados, yo me salgo de clase como si hubiese dado la mejor clase del mundo. Y a lo mejor no fue así, pero yo si les veo a ellos contentos, me salgo súper genial. Y si yo me esfuerzo, ellos también van a ganar, porque van a poder aprender, yo creo que más o mejor. Tenemos que no desanimarnos. Y yo sí que me desanimo, ¿vale? Puedo parecer muy entusiasta así de momento y tal, pero sí que a veces me desanimo, tengo mis momentos, yo creo que, bueno, como todos, pero trato de que no se note, ¿eh? Venga, que no se note, no puede ser porque no, tenemos que tirar por ello para arriba. Tenemos que adaptarnos al cambio, ¿eh? Y si tenemos que meternos en el metaverso, pues igual nos meteremos en el metaverso y todo, porque, bueno, pues si hay que meterse, pues bueno, trataremos de hacerlo. Y pues bueno, un poco eso es mi idea y eso es un poco lo que yo os querría transmitir, que bueno, no sé si os lo he podido transmitir o no, si os he podido transmitir mis ganas, si de alguna manera os he podido aportar algo, que posiblemente sean cosas que ya hacéis, que ya estáis poniendo en práctica, no lo sé. Un poco eso es lo que yo pensaba contaros, pero bueno, desde luego ahora podemos comentar o lo que vosotros queráis. Genial, muchas gracias, Begoña. Ha sido muy interesante, muy amena la presentación y también muy franca, muy desde ti misma, desde tu experiencia. Así que la he disfrutado. Yo quiero ahora dar la palabra, colegas, para compartir opiniones, reflexiones, preguntas, si tienen. Begoña, si pudieras dejar de compartir la presentación sería bueno. Sí, Perfecto. estamos. Sí. Ya, colega, conversemos ahora. Está abierta la palabra para lo que ustedes quieran compartir. ¿Me permite, Mauricio? Cristian. Sí. Bueno, felicitar a Begoña y agradecerle por su presentación. Estaba pensando, ella nos habla, bueno, Begoña, nosotros somos del área de las humanidades. Mauricio principalmente de la psicología,
Rodrigo, bueno, Rodrigo es músico también y es profesor. Diego también es psicólogo, a quienes estoy viendo en la pantalla. Y pasa algo curioso con las carreras humanistas, con los alumnos, más bien de las carreras humanistas, y es que como que ya vienen motivados, como que vienen incluso excesivamente motivados, y uno procura no frustrar, no frustrar expectativas. Es probable que esta observación que hago venga de las distintas especialidades. Fíjate, nosotros somos una universidad pública, nuestros estudiantes son gente de familia de esfuerzo, muchos de nuestros estudiantes son primera generación universitaria. Entonces, pareciera ser que el recorrido motivacional es distinto al chico que tiene mucha oportunidad, el chico que probablemente está Oviedo, está en Oviedo, está en el primer mundo, está al lado de Francia, ¿no? Está en Europa. Es una primera cosa que se me ocurre, Begoña, colega, pensar. Yo pienso que nuestros chicos tienen altas motivaciones y tienen otros tipos de problemas. Su carrera se frustra por otras razones, no motivacionales, pero naturalmente es lo que yo veo, es lo que yo he visto en mis años de experiencia docente. Muchas profesiones se frustran por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por no poder continuar, por problemas de salud mental. Nosotros Claro. aquí, perdón, nosotros Gracias, muchas gracias. la Universidad de Oviedo es pública también, yo trabajo en una universidad pública, pero sí que es cierto que, a ver, los alumnos que vienen son alumnos de todo tipo, ¿vale? Desde una clase social más, no voy a decir baja, de una clase social baja-media, media-media y media-alta también, porque después es más bien en los másters cuando suelen acudir a temas más privados o demás para esa especialización. Entonces sí que es verdad que quizá el tema de motivación nosotros tenemos que a lo mejor trabajarlo más, que a lo mejor lo que decía es que vosotros sí que os llegan como muy motivados ya. Rodrigo había levantado la mano. Yo quería solamente decir que no sé si a Diego y a Javiera, que también compartimos docencia en psicología, nos ha hecho mucho sentido tu presentación, y yo creo que en varios sentidos es bastante similar, ¿ya?, a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros más bien hemos visto que con los años el porcentaje de estudiantes que vienen con mucha motivación intrínseca ha ido disminuyendo y ha ido aumentando lo opuesto. O sea, estudiantes que en cierta forma están motivados, son curiosos, pero que no quieren hacer mucho esfuerzo por aprender. Entonces, el desafío está ahí. ¿Cómo enseñarles y llevarlos a un nivel de aprendizaje eh, a lo menos suficiente o satisfactorio, ¿cierto? Y no ceder a la presión muchas veces para quedarse en lo superficial de los contenidos. Entonces, cuando el estudiante ya de alguna manera se le exige un nivel mayor de profundidad o de exigencia de la tarea, la motivación baja bastante, ¿no? Y en ese sentido, se hace necesario muchas veces recurrir a estrategias como las que tú has ido exponiendo, y uno también lo hace. Yo creo que la mayoría de los profesores lo hacemos un poco por ensayo y error, que vamos viendo qué nos resulta, qué no nos resulta, y por eso es que es tan importante compartir nuestras experiencias también. Le quiero dar la palabra a Rodrigo y después a Sandra.
Sí, gracias, Begoña. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Gracias, Begoña. Bueno, primero, dos cosas. Agradecerte por la exposición que escuché todo detenidamente y muchas cosas encajan de alguna manera que también con la docencia, de lo que uno pretende realizar, ¿no es cierto? Y tratar de motivar a nuestros estudiantes. Segundo lugar, maravilloso el lugar donde ustedes tienen la universidad, nada que decir, yo creo que iría motivado a estudiar allá. Muy, muy bello el lugar. Y bueno, creo que, a ver, hay algunos conceptos que creo que son súper importantes, que probablemente nosotros lo hacemos en nuestra docencia, pero puede ser que se pierda en el tiempo que nosotros ejercemos esa docencia, ya supongamos semestral, etcétera. ¿A qué me refiero con eso? A ser protagonista al estudiante de nuestra asignatura. Y eso a veces cuesta mucho a los docentes hacerlos protagonistas, porque más que protagonistas pasan a ser, el profesor pasa a ser un transmisor nomás del contenido, aunque uno no lo quiera, y depende también de la disciplina, ¿no es cierto?, de la característica de la asignatura, etcétera. Entonces, ahí creo que hay algo que me gustaría, una de las preguntas es cómo tú lo ves en conjunto con todos los pares que trabajas, ya en relación a esto, ya si se habla esto sobre la motivación de una carrera, cómo entran los estudiantes, a lo mejor cómo salen los estudiantes, o entre medio también hay algunos datos sobre eso, porque me gustaría ver el conjunto, el complemento. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo pertenezco al área de formación docente. Entonces, es un área, yo creo que también sensible en relación al valor que se le da en nuestra sociedad al profesor, ¿ya? Y que muchos los que entran a estudiar pedagogía, creo que hay un gran porcentaje que deserta en el tiempo, ¿ya? Porque se da cuenta que no es realmente lo que quiere estudiar, ya ser profesor. Y cuesta harto también que yo creo que tratar de transmitirle a nosotros en esa formación docente el valor que tiene el profesor. Y creo que en eso hay algo que me hizo también mucho sentido, que tiene que ver con potenciar mucho lo práctico. Y de las cosas que yo hago lectura ahora también de lo que necesitan nuestros estudiantes de formación docente son las prácticas. O sea, ahí se dan cuenta en realidad ya para qué, ya hacia dónde van. Y los motiva bastante. O sea, ahí también hay una línea delgada, porque puede que lo frustre la práctica y puede que no, ¿ya? Porque ahí yo creo que un punto de inflexión muchas veces. Ah, no, esto no es lo que yo quiero. ¿Ya? Cuando llegan al colegio, a las aulas, no, esto no es lo que yo quiero. Pero ¿cómo yo revierto eso? Ya, hago que ese estudiante que no se frustre, sino que haya un equilibrio en ese sentido. Y eso quiero decir que para mí la lectura es lo complementario, o sea, de todo un trabajo de una carrera, ¿no es cierto?, de un plan, del perfil también del profesor. Así que mi pregunta va por ese lado, ¿ya? ¿Cómo lo ven ustedes también en complemento a esto, a esta motivación en una carrera? A mí la verdad que me parece fundamental tratar de que vean para qué sirve lo que ellos están haciendo y qué es lo que van a tener que hacer cuando ellos salgan de sus estudios, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo era estudiante, teníamos una asignatura de contabilidad, bueno, teníamos varias asignaturas de contabilidad. Y los ejercicios en contabilidad eran siempre los mismos. Supuesto 1, la empresa A compra mercaderías por valor de no sé qué, así, ¿no? Pero nunca nos enseñaron una factura. Y yo después, cuando acabé y entré en una empresa antes de ser docente, me encontré una factura y no sabía qué era lo que tenía que mirar yo en aquella factura. ¿Cuánto más fácil hubiese sido que, lógicamente, tachando los datos que son confidenciales, nos hubiesen enseñado una factura? Era tan sencillo como enseñarnos una factura. No, supuesto 1, compra mercaderías por valor de tanto. Si era siempre igual, eso lo voy a saber hacer siempre. Pero cuando yo llegue a una empresa y tenga que ponerme allí con el libro de contabilidad, entonces
a mí me parece importante algo que señalas en pedagogía. Yo creo que el docente tiene que ser vocacional y sobre todo, el de colegio. Un docente de niños pequeños tiene que ser vocacional, porque ese cariño, pero esa firmeza, pero eso no te sale, o sea, no se puede fingir, yo creo, te tiene que salir, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hay, no me sé ahora cómo se llama el nombre de la técnica, es hacer en clase un actor, o sea, como si fuese un actor y que se va a encontrar con esa situación, recrear un escenario en clase. Mira, tú esto es lo que te vas a encontrar. Estos niños gritando, estos niños... Y eso es lo que tú te vas a encontrar cuando vayas a clase. Y este no lo quiere hacer, y este patalea, y este... No. Entonces, que se pudiesen poner en esa situación, porque igual no es lo que ellos quieren. Bueno, pues entonces es mejor que lo dejen ya. que nos sigan adelante, ¿no? O que vayan moldeando, ¿no? Yo, por ejemplo, dudaba también entre estudiar una ingeniería y no hubo mejor cosa que me llevasen cuando estaba finalizando mis estudios y que me enseñasen la tarea que iba a hacer un ingeniero. Ah, no, yo no quiero ser eso. Quiero decir, no hay mejor cosa que te lleven allí y digan, esto es lo que te vas a encontrar. Entonces, si de alguna manera, pues no lo sé, tipo... a veces, aquí cuando hacemos alguna práctica, les llevamos a alguna empresa a veces, ¿no? Excursiones a alguna empresa. Pues no sé, si puede ser una excursión a un colegio. Y esto es lo que te vas a encontrar, el aula, con todo tienes que hacer este material para que se vean en situación real. A ver, en la medida de lo que se pueda, que no siempre se puede, vaya, pero en la medida de lo que se pueda sí que tal. Y yo creo que los chavales sí que valoran mucho eso del profesor cuando se implica en el sentido, cuando, mira, esto es lo que te vas a encontrar, esto es. Entonces, pues bueno, también a nosotros nos hacen encuestas de valoración. Y bueno, pues son muy de aquella manera. Afortunadamente suelo tener buenos valores, pero por ejemplo el año pasado tuve un comentario que era el siguiente. La profesora se piensa que somos alumnos de parvulitos, porque nos trata como si tuviésemos 5 años. Y es que yo soy muy pesada, y yo es verdad que les hablo porque yo quiero que vean la utilidad de las cosas. Yo, en la medida de lo posible, no les digo definiciones tal cual, ni nombres para que no entiendan. Yo trato de que entiendan las cosas, pero claro, como todo, hay gente a la que no le gusta también, es verdad. Oye, mira, yo tengo 20 años, trátame como un señor, no como un neno pequeño. Entonces, pues bueno, que nunca tampoco se acierta 100%. Sandra. Sí, bueno, buenas tardes. Llegué un poquito atrasada, pero lo que alcancé a escuchar me parece muy interesante y también muy cercano. Y en esto concuerdo mucho con lo que dijo Mauricio. Ya, pareciera que la motivación de nuestros alumnos ya no es, o tal vez siempre ha sido, pero hoy en día como que eso se nota más después de la vuelta a la pandemia, que se necesita de mucho esfuerzo por parte del profesor para mantener la atención de los alumnos. Y creo que esos son los grandes costos de la pandemia. Yo noto una falta de hábitos de estudio en los alumnos, una resistencia al esfuerzo tremenda, o sea, pero también es un poco contradictorio, vienen a clase, yo tengo, digamos, a veces el 100% de los alumnos presentes, pero hay una resistencia a ir más allá, o sea, yo creo que ellos, con venir a clase, de repente siento que es lo que ellos sienten que es el deber y hasta allí, ¿ya? Más allá les cuesta mucho involucrarse en cosas, en tiempos, más que nada en dedicar tiempo a ciertas tareas, a hacer un trabajo autónomo. Y eso tiene que ver mucho con la autonomía. Yo creo que ahí hay una relación muy cercana entre la autonomía, los hábitos de estudio y la motivación intrínseca, porque la medida en que tú manejes esas cosas y manejes tus tiempos, obviamente sabes cuál es tu deber y tienes y también una madurez con respecto a tu futuro, es decir, lo que tú vas a ir a hacer, cómo te preparas para ese futuro. Y eso lo vemos mucho, bueno, en todas las carreras, sobre todo en pedagogía,
Entonces, de repente es un poco sombrío el panorama en ese sentido, ¿ya? Se han perdido, yo creo, los hábitos de estudio, los horarios. El alumno ahora, yo creo que eso también es una consecuencia de la pandemia, porque tuvo tiempo, entre comillas, libre, o sea, si quería, se conectaba a la clase, y si estaba conectado en la clase, si quería participaba, si quería se mostraba. ¿Te fijas? Una libertad. O sea, me han confesado a mí, ¿sabe qué? Yo estaba dormida en esa clase, se ríen. Claro, ahora nos reímos como una anécdota, ¿ya? Pero eso era muy usual. De repente uno tenía alumnos que decían, espérenme un ratito porque yo estoy cocinando, ¿ya? O sea, claro, porque estás en la casa y digamos, tienes que convivir con todo lo que implica el hogar. Entonces yo creo que allí hay muchas cosas que ellos sienten que han perdido ese tiempo, esa libertad, entre comillas, aunque uno no podía ir a muchas partes, pero se resiente, o sea, no hay eso de estudiar después de la clase, de preparar la clase, no se nota mucho. Y yo creo que aquí en todo esto de la motivación del estudiante, si bien es cierto, estas charlas están focalizadas en eso, yo creo que el gran olvidado en todo esto es el profesor. Es el profesor. O sea, nosotros hemos pasado en segundo plano, tuvimos que, como tú lo decías, de un día para otro ponernos en el Team o en el Zoom, etcétera, aprendiendo a palo, porque fue una cosa espantosa de un día para otro. Y no hemos podido decaer, nos hemos tenido que mostrar todo el tiempo, no hemos tenido las libertades, o sea, obviamente que eso es mucho mejor y eso debe ser, o sea, yo creo que estamos en una reunión, estamos conversando, tenemos que estar presentes, pero el profesor estaba ahí, no ha decaído, no ha podido decaer, ¿ya? No se ha podido desmoralizar en ningún minuto, porque si no, eso se iba a otro, digamos, se caía todo el entusiasmo, porque ¿qué hace ese profesor cuando de repente uno decía, aló, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Te fijas? Y había que tirarlo un poco a la talla, ¿te fijas? Porque, pero, bueno, ese era un comentario que quería hacer en el sentido de que yo creo que tenemos muchos desafíos después de pospandemia, los estamos teniendo ahora y probablemente los vamos a seguir teniendo en el futuro por todos los vacíos, ¿ya? En la formación de nuestros alumnos. Eso quería comentar. Gracias, Yo la Sandra. verdad, perdón. Yo la Dale. verdad que estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Sandra. Sí que creo que por eso decía que uno se empeña a hacer cosas y al final ellos te vienen a decir, ¿y qué me das? ¿Me vas a dar puntos si hago esto? ¿Qué tengo si hago esto? Es como al niño pequeño, si quieres ir al parque tienes que comerte esto, pues esto viene a ser lo mismo. Si quieres que haga esta tarea tienes que darme puntos. Entonces, esa parte a mí me parece desalentadora para el profesor en ese sentido, porque hay que hacer las cosas porque sí, porque te gusta, estás en una carrera que has podido elegir tus estudios, que has podido tal, pues entonces hay que hacer las cosas. Y es verdad que yo creo que igual la generación de ahora está también muy marcada por la inmediatez. Tengo que hacerlo ahora, tengo que cogerlo ahora, tengo que ver el resultado ya ahora, tiene que ser ya ahora. Uf, hacer esto, uf, qué pereza, uy. Entonces es todo así en ese sentido. Y sí que estoy completamente de acuerdo en que creo que la mayor carga de trabajo nos ha venido a nosotros. Y si te quieres esforzar un poco porque los chavales estén motivados y trabajen y demás, la que te cargas de trabajo eres tú hasta aquí. A nosotros nos ha venido pasando ya con Bolonia y demás, con la instalación de las evaluaciones continuas y de total, y es que yo os lo voy a decir así de claro, nosotros entiendo que igual vosotros también, ¿no? Las líneas de investigación de tus propias materias son las que te permiten pues ir progresando, estabilizándote en tu plaza y demás, ¿no? Yo he llegado a un punto donde, bueno, afortunadamente tengo mi plaza estable desde ya el 2007 y eso me ha permitido poder invertir mis esfuerzos en vez de en mis líneas de investigación y seguir investigando sobre precios, sobre promociones, sobre productos y tal, invertir ese tiempo que otros compañeros míos siguen invirtiendo en eso, en los chavales, por ejemplo. Yo, por ejemplo,
nosotros aquí cuando acaban tienen lo que sería el trabajo fin de grado, que es sobre una temática que los profesores proponen temas y ellos escogen, ¿no? Nosotros tenemos unos 3 alumnos por profesor. Yo suelo tener unos 14. ¿Pero por qué? Porque yo parto de una base, de que los chavales tienen que hacer eso para acabar, ¿no? Bueno, pues si pueden hacerlo de algo que les guste, de algo que les satisfaga más y de algo que les sirva, pues va a ser mejor. Entonces, yo suelo en ese sentido empatizar muy bien con ellos y me cojo mis chavales y los de todos mis compañeros, pero ¿a costa de qué? De mi trabajo y de no investigar en lo que a mí me reportaría poder, yo soy titular, pues poder ser catedrática, por ejemplo, en lo que a mí me podría reportar más dinero en cuanto a sexenios de investigación, por ejemplo, porque yo personalmente he elegido eso porque a mí me llena más porque ya tengo una estabilidad, claro, hasta que no he tenido esa estabilidad, pues tal, pero es muchísimo tiempo el que lleva y es tiempo no agradecido por nadie. Entonces, o te gusta a ti lo que estás haciendo, o si no, porque nadie te lo va a agradecer. Entonces sí que es verdad que es muchísimo el tiempo que tienes que meter. Ahora que también, cuando de repente alguien te dice, pues estoy trabajando en tal y gracias a que leí el proyecto contigo sobre tal cosa, pues pude entrar en tal empresa, y dices tú, ¡ja! Pues mereció la pena. Venga, qué bien. Pero es mucho trabajo el que hay detrás, yo sí lo creo, sí, sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Javi? Yo quisiera partir por agradecer la presentación, Begoña. Me ha dejado muy motivada. Me alegro. He encontrado muchos puntos, digamos, en común con lo que quiero implementar en mis clases, ¿ya? Yo creo que muchas veces hay que hacer una lectura adecuada de las necesidades de lo que sucede en el aula y para fomentar que el aprendizaje quede en los estudiantes y que lo vean como una herramienta que también les puede servir para su vida y para su quehacer profesional, más que como una materia que la vean en un momento y que después nunca más la retomen. Eso me ha implicado también hacer hartas actividades innovadoras y también tener que pensar así como qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero creo que de las mayores satisfacciones y creo que el pago total de todo eso es cuando después en la prueba ellos saben la información y la pueden aplicar y tienen herramientas que se les ha transmitido de forma no convencional, por decirlo de algún modo. Que ellos aprenden también que las cosas se pueden hacer de modo distinto y no por eso es menos válido, sino que transmiten eso a otros planos de su vida. Yo creo que eso para mí es súper enriquecedor y me gustaría preguntarte si has tenido alguna experiencia de innovación que haya sido como fuera de lo normal, alguna que haya quedado como destacada ahí en tu recuerdo que quisieras compartirme o compartirnos. ¿Hayas comentado? Pues mira, se me venía ahora a la mente mi imagen yendo a clase con todas las bolsas. En esa misma asignatura, en años anteriores, les proponía que ellos tenían que diseñar un nuevo producto y me lo tenían que diseñar y tenían que hacer una maqueta de un nuevo producto. Entonces, durante varios años, yo tuve en mi despacho una caja gigante, tamaño persona, porque la mejora que estos alumnos proponían era un probador. Era un probador, una especie de probador virtual, como ahora además, y era de la Barbie. Entonces era fucsia con el logo, pues es parte un poco de mi asignatura, ¿no? Con el logo bien puesto, con todo ahí y tal. Solamente el entramado que tuvieron que hacer, mi despacho está en el segundo piso, para subir toda esa infraestructura que no cabía en el ascensor hasta allí. El resto de profesores que cuando entraban en mi despacho veían aquello, maquetas que me han hecho y demás, yo pienso que esas cosas quedan y a ellos les hace acordarse de,
me hicieron una maqueta súper realista de un ordenador portátil que tenía la impresora justo debajo y sacaba no sé qué. Todas esas cosas, y yo creo que a ellos les queda más porque han hecho con las manos. Quiero decir, yo tengo la impresión, de que las cosas que uno hace como con las manos se le quedan como más grabadas. Yo siempre tuve que tomar apuntes, porque al tomar apuntes a mí se me iban quedando como las cosas, y a mí me parece que ellos, al tener que hacer todo ese esfuerzo adicional, se les quedase mejor. No sé, es un poco lo más anecdótico así que se me viene a la cabeza. Muchas gracias, Begoña. Si nadie más quiere participar, vamos a ir cerrando ya por la hora también. Yo me quedo con varias reflexiones, solo compartir que justamente la apuesta que hicimos con el equipo de empezar a hablar sobre motivación, a propósito de lo que tú nos has presentado, Begoña, consideramos que ha sido aceptada. Yo creo que la motivación como parte del proceso de preparación de una clase o de una asignatura completa, no todos, pero muchos profesores a veces la asumimos como implícita. Nos preocupamos de didácticas, de otro conjunto de diseños, pero no le damos muchas vueltas a la pregunta, bueno, ¿cómo voy a motivar a los estudiantes? O ya sea porque suponemos que los estudiantes ya están motivados, o suponemos que es algo que va a surgir espontáneamente en la medida que las actividades que propongamos son entretenidas. O probablemente no sentimos que sea algo que tengamos que hacer también. Por lo mismo, y sin tener una respuesta a priori, ¿no? Pero por lo mismo yo creo que es bueno que la reflexionemos. Y tu presentación ha sido un muy buen punto de inicio para esta reflexión, ¿ya? Quiero agradecerte en nombre del equipo, en nombre de la facultad. Pronto te enviaremos el video y otros productos que hemos ido generando. Seguimos en contacto de todas maneras, ¿ya? Y invitamos a todas las demás personas, o sea, agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy día, que era un día complicado porque es un día, en cierta forma, libre, digamos, un día de festejo. Y los dejamos invitados a las siguientes actividades y charlas del CAT. La siguiente me parece que viene el profesor Jorge. Ya, lo vamos a comunicar para no cometer errores, lo vamos a comunicar formalmente. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas Muchas noches gracias. allá en España, ¿ya? Y nos encantó la universidad. Pues seréis bien recibidos cuando queráis. Muchas Bueno, un gracias. abrazo a todos, un abrazo, que estén muy bien y muchas gracias, Begoña, nuevamente. Muchas gracias.